Què? Tornando al trabajo. Vacaciones por Llión, de Valdre, a Costa de Oliver y encima con Ayalga. ¿Estarás contento? Mátame, Adriana. Marcho. Soy una pusarra. No sé falar con las mujeres. El otro día estábamos allí en Lleón y no sabía ni qué decir. De acabar solo, muerto y tirado en una cuneta. Mira, Xur, cuando yo entamé a cortejar a mi moza, al principio ella era bien distante. ¿Y sabes cómo fui a superarlo? ¿Cómo? Imaginándome cómo sería la mi vida como si fuera la cabecera de una serie. Inténtalo, ya verás. Proyecto webserie. Tirando da xenda por unos liques. Que no, Adriana, que no, que estoy una fatada. Además, no entiendo qué falla Oliver tirando una moneda. Bueno, pues entonces céntrate en el trabajo porque mientras tú andabas por Llión con Ayalga, yo ya encontré un cameín per guapo para nuestra serie. ¿Ah, sí? ¿Quién? Van llovenos las visualizaciones. El guaje de la casería. Ya verás. ¡Guaje! ¡Guaje! Bueno, voy falamos de un tema que vino a tele y llegué en Nueva España. Y era una noticia y falaba... Ya nos enteramos. Nosotros y 150.000 personas más, ¿eh? Xurde, ¿qué te parece? Con este cameo vamos a petarlo en una web serie. ¿A que sí, guaje? Ah, no, yo tengo un caché, para arriba que no me pagáis. Vamos, hombre. ¡No marches! ¡No marches! ¡Necesitamos de tus visualizaciones! ¡Que no tenemos hortensia! ¿Y este quién es? ¿Que fue lo de Bertugu? Este ya era el guaje que fue vídeo viral en Asturias y portada de la Nueva España. Y si te centraras en el trabajo en vez de estar matándote a payes con Ayalga, ya tendríamos algo para un capítulo para esa serie. Adriana, no me estreses, ¿eh? Que bastante preso me metes ya. No me estreses, mira, voy a tirarte un mato. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que si tan cansado y tan estresado estás, tira para casa. Pero voy a decirte una cosa, ¿eh? Como no me tengas un capítulo fecho para mañana, ayúdate con la administración, tu puta madre, ¿oíste? ¿Eso te he dicho? Sí. Que te llamare, que a ver si me echabes un gabito con el guión, porque ya estaba muy liada. No sé. Bueno, yo ya sé que Adriana apréciame. Mucho. Pero y es que yo de guión... A ver, Oliver, tú eres youtuber, tú tienes ideas. Piensa que fuiste viral una vez y todo. ¿Qué pasa, rapazos? Güey, vamos a dar un susto a Adriana. Voy a meterme en ese armario y cuando salga voy a pegar un berriu. A ver si no queda en sitio. ¡Bu! Asustéte, ¿eh? Sí, Oliver, una cosa bárbara. Oye, ¿por qué tardaste tanto en entrar a la oficina? Son las vacaciones de Navidad, Oli. Oye, una galletuca o algo no tendrás, ¿eh? ¿En serio paso en el armario todas las navidades? Y el orgulloso. Dice que ya viral. 200 visualizaciones. Madre, mucha paciencia tienes con estos hombres. Ay, pues sí, filla, pues sí, la verdad. Espero que ahora con la bronca que eche a Xurde, por lo menos esté trabajando duro. Tenémoslo. Ya está, venga. Tenémoslo. Venga, que ya está. Tenémoslo. Venga, que ya está. Tenémoslo. Que ya está. Tenémoslo. ¡Que ya está! ¡No! ¡Xurde! Díxete que no eches al mau, que ahora perdiste la defensa. Oliver, estoy jugando al Tetris. Dudo lo abondo. Oye, ¿y por qué no hacemos un guión nosotros? Parece buena idea. ¿Que tienes algo en mente? Bueno, ya sabes que a mí préstame mucho la literatura, podíamos tirar por ahí. Sí, podíamos hacer algo educativo, como no sé, como
una estudiante de literatura que quiere buscar los orígenes de sus escritores favoritos. Claro, y así la xente podría conocer les grandes escritores. Xovellanos, Marta Mori, Elena Trescio... Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, los buenos xurde. Pues no es mala idea, ¿eh? La acción siempre atrae xente. Oye, ¿por qué no metemos un superhéroe de esos que ahora tan de moda? Sí, uno que diga cagamentos y que fale con la cuarta pared. A xurde, tú yes fatu. ¿A quién iba a interesar un superhéroe que fale con la pared? Ay, mi madre. A ver cómo yo explico yo a Steve Babayu lo que es la cuarta pared. ¿Qué fales con el fregadero? Y podríamos facer que la protagonista quisiese dar clases de literatura, pero sintiese la opresión machista. Sí. Podemos meter ahí un poquillín de denuncia social. Ay. Con humor inteligente y reflexivo. ¡Pum, pum, pum! ¡Zas! 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 Y corta y la cabeza. ¡Ah, qué bueno! ¡Sí, qué bueno! Esto yo lo puro, Yalga. Ay, voy por un poco de café, Adri. ¿Quieres? Sí, las cápsulas están en el armario. ¡Wasted! Mierda, olvidé poner a grabar la cámara. ¿Qué cámara? Meca, no traje la cámara. Bueno, yo igual. Yo y Xurde ya tenemos el guión. ¿Qué dices? Nosotros también. Cago en Ros. Primero no teníamos guión y ahora tenemos guiones de más. Bueno, más ideas a escoger. Sí. Bueno, pero mejor que Xurde y Adriana non se enteren, porque están los ánimos caldeados. Lleves el manes en sin traballar y agora exixes que se te faga caso. ¿Y quién te manda, ¿Non tenía que facer yo el guión? Esto va a ponerse feo. Esto continuará de esos. Ay, yo qué sé, Oliver. Ay, Dios, qué difícil es esto de hacer contenido online. Aficionaos. ¿Qué fa esto aquí? Coño, esperando a cobrar.